Nunca pensé que contaría esto, lo guardé en silencio por mucho tiempo, escondido en lo más profundo de mí, porque hablarlo era revivirlo, y revivirlo dolía. ¿Cómo poner en palabras una herida que no se ve, pero que lo consume todo? ¿Cómo explicar lo que se siente cuando tu mundo se derrumba frente a los ojos de todos? Esta no es una historia de cuentos de hadas, es una historia real, cruda, mía. Fui esa mujer que soñaba con el vestido blanco, con los aplausos, con la canción perfecta marcando el inicio de su para siempre. Fui esa que preparó cada detalle, que escribió sus votos con lágrimas en los ojos, creyendo que el amor podía con todo. Fui la que creyó, y por eso cayó más fuerte. Porque cuando uno cree con todo el corazón, la caída no duele, desgarra. Aquel día todo estaba listo, las flores, los invitados, mi alma. Caminaba hacia el altar con el corazón latiendo como nunca, sin imaginar que cada paso me acercaba al vacío. Nadie me lo advirtió, nadie se atrevió a detenerme. Cuando llegué, lo entendí. Su ausencia lo dijo todo, y en ese instante algo dentro de mí se rompió. No sabía si gritar, correr o simplemente desaparecer. La vergüenza fue aún peor que el dolor. Estaba allí, de pie, sola frente a todos, vestida de novia, convertida en espectáculo. Sentí cómo las miradas me atravesaban, algunas de lástima, otras de burla, todas de juicio. Y yo solo quería despertar. Pero no era una pesadilla, era real, y había cámaras, y susurros, y un silencio que me ahogaba más que cualquier grito. Me encerré durante días, lloré hasta quedarme dormida con el vestido aún colgado frente a mí. No entendía nada, no tenía respuestas, solo una nota. Una excusa cobarde escrita a mano, como si eso bastara, como si eso pudiera cerrar un abismo. Perdí la voz, perdí la risa, perdí la fe, y por un tiempo también me perdí a mí. Mi mundo cambió, las redes hablaban más de mí que yo misma. Era la novia abandonada, la burla viral, el tema de conversación, y cuando intentaba salir, las miradas me perseguían como cuchillos. No dolía solo lo que había pasado, dolía la forma en que el mundo decidió recordármelo, y yo solo quería desaparecer. De todos, incluso de mí. Pero algo pasó. Una chispa pequeña, temblorosa, apareció. Dentro del dolor algo me susurró. No termina aquí. Era débil al principio, pero insistente. Me aferré a esa voz como quien se cuelga de una cuerda en medio del abismo. Y entonces decidí levantarme, no para vengarme, no para demostrar nada, solo para volver a vivir. Lo hice en silencio, paso a paso, día tras día. Empecé por abrir la ventana, por escribir una frase, por caminar hasta la esquina. Cosas simples, pero para mí, enormes. Y en cada paso una parte de mí regresaba. Ya no era la misma. Era otra. Una mujer nueva. Herida, sí, pero más fuerte, más consciente, más libre. Mi historia cambió. No porque alguien volvió, no porque pedí disculpas, no porque el tiempo curó. Cambió porque yo cambié, porque elegí reconstruirme con lo que quedaba, porque entendí que no me faltaba amor, me faltaba amor propio. Y eso no se busca en otros, se construye dentro, desde la herida, desde el silencio, desde la verdad. Hoy no cuento esto por drama, ni por fama, ni por lástima. Lo cuento porque tal vez tú también estás rota. Tal vez también fuiste abandonada, traicionada, humillada. Tal vez también sientes que no puedes más. Y quiero decirte algo desde el alma, sí puedes. No porque el mundo lo diga, sino porque dentro de ti, aunque no lo creas, hay una fuerza esperando salir. Esta historia no es solo mía, es de todas las que han sido silenciadas por la vergüenza, es de todas las que han llorado en secreto, es de todas las que están cansadas de fingir que todo está bien. Si esta historia llegó a ti, no es casualidad. Tal vez es el momento de comenzar tu propio renacimiento, de soltar lo que duele, de volver a casa, tú. Porque aunque me abandonaron en el altar, eso fue solo el principio de una vida que jamás imaginé. Una vida que me pertenece, que elegí, que celebro. Y si algo puedo asegurarte es esto, el amor verdadero empieza cuando te eliges a ti. El sol brillaba con fuerza esa mañana, como si el universo celebrara mi felicidad. La iglesia, adornada con flores blancas y velas encendidas, parecía sacada de un sueño. Cada detalle había sido planeado con amor, cada minuto imaginado 1000 veces. Caminaba al altar con el corazón temblando, creyendo que estaba a punto de empezar mi cuento de hadas. Mis padres me miraban con orgullo, mis amigas con lágrimas de alegría. Y yo solo podía pensar en él, en sus ojos, en nuestra promesa. Pero al llegar al altar, la realidad me arrancó el alma de golpe. Él no estaba allí, ni su sonrisa, ni sus nervios, ni su perfume, solo un espacio vacío que gritaba lo imposible. Me había dejado sola. El sacerdote evitaba mi mirada.
Los invitados comenzaron a susurrar, a mirarse entre ellos con una mezcla de lástima y morbo. Sentí como mi pecho se cerraba, como el aire se volvía más denso. No podía moverme. Era como si el tiempo se hubiese congelado en ese instante cruel. Mis pasos retrocedieron, pero el suelo parecía tragarse mis fuerzas. No quería creerlo. Un hombre se acercó. Era su mejor amigo. Me entregó un papel arrugado y no se atrevió a decir palabra alguna. Sus ojos se humedecieron, como si le doliera en el alma haber sido testigo de aquella traición. Tomé el papel con manos temblorosas y lo abrí con el corazón destrozado. No puedo hacerlo. Perdón, eso decía. Solo eso. 2 frases que me rompieron en 1000 pedazos. Todo lo demás se desmoronó. No grité, no lloré, ni siquiera hablé. Me quedé allí en silencio, viendo cómo todos evitaban mis ojos. Algunas mujeres lloraban por mí. Otras simplemente se daban la vuelta, incapaces de enfrentar tanto dolor ajeno. Escuché cómo mi madre sollozaba desde el banco. Mi padre quiso llevarme, pero no sentía mis piernas. Era como si ya no habitara mi cuerpo. Yo no estaba allí. Solo mi dolor flotaba en esa iglesia. Cuando al fin logré salir, la brisa me golpeó el rostro como una bofetada. El mundo seguía girando, como si nada hubiese pasado, como si mi corazón no estuviera hecho trizas. Subí al coche en silencio y nadie se atrevió a decir nada durante el trayecto. Al llegar a casa, cerré la puerta de mi cuarto y me deshice en llanto. Lloré como una niña, como si cada lágrima llevara consigo una parte de mi historia. Era un llanto sin fin. Pasé días sin levantarme de la cama, mi vestido seguía colgado en la silla como un fantasma de lo que pudo ser. No tenía hambre, ni sueño, ni ganas de seguir. Me convertí en una sombra, en un susurro que apenas escuchaba. La gente llamaba, escribía, venía a consolarme, pero nada servía. El dolor era mío, íntimo, insoportable, y la humillación aún peor. No era solo perder a quien amaba, era ser expuesta, juzgada, abandonada frente a todos. Lo peor no fue que me dejara. Lo peor fue cómo lo hizo, sin aviso, sin una conversación, sin enfrentarme. Como si yo no mereciera una explicación, una despedida digna. Me sentí pequeña, inútil, invisible. Como si todo lo que habíamos vivido no hubiera significado nada, como si yo no hubiera sido suficiente. Esa herida tardaría años en cerrar, pero en ese momento no lo sabía. Mi madre fue mi único consuelo. Me preparaba sopas, me peinaba el cabello, me susurraba que todo pasaría. Yo no le creía. ¿Cómo iba a pasar? Mi vida se había detenido. Todos los sueños que teníamos juntos, hijos, viajes, domingos en casa, todo se había convertido en polvo. Cerraba los ojos y lo veía sonriendo. Lo imaginaba entrando por la puerta, arrepentido, pero no pasaba. Y no pasó. Una parte de mí aún lo amaba. Aunque me doliera, aunque me hubiera roto, yo aún lo amaba. Y eso me enfurecía más, porque no quería amar a alguien capaz de hacerme tanto daño. Pero los sentimientos no desaparecen con rabia. Se esconden, se disfrazan, pero siguen allí. Me juré no volver a sentir, no volver a confiar, no volver a amar. Pero en el fondo sabía que eso era una mentira. Las redes sociales fueron crueles. Gente que no me conocía opinaba sobre lo que había pasado. Algunos se burlaban, otros me defendían, pero todos hablaban. Me convertí en tema de conversación, la novia abandonada. Esa etiqueta me perseguía a donde fuera. En el supermercado, en el trabajo, en la calle. La gente no me veía a mí, veía el escándalo. Y eso dolía más que la soledad. Intenté volver a mi vida, pero nada era igual. Cada lugar tenía su fantasma. Cada conversación me recordaba lo que había perdido. Hasta mi reflejo en el espejo parecía el de otra persona. Mi sonrisa ya no brillaba. Mi voz era más baja. Me sentía vieja, desgastada, usada, como si hubiera vivido 10 vidas en una semana. Y aún no sabía cómo reconstruirme. Ni siquiera sabía si quería hacerlo. Pero en medio del dolor, algo dentro de mí comenzó a despertar. Una voz muy suave, casi imperceptible, que me decía que esto no podía ser el final. Que quizás, solo quizás, era el principio de algo que no podía imaginar. Me aferré a esa voz como a un hilo de esperanza. No sabía qué vendría. No sabía si algún día volvería a reír, pero estaba dispuesta a averiguarlo, aunque fuera sola. Pensé que lo peor había sido quedarme sola frente al altar, pero no. Lo peor vino después. Cuando las puertas de mi casa se abrieron y el mundo entero decidió opinar sobre mi tragedia. Nadie preguntó cómo me sentía. Solo querían detalles, chismes, drama. Me convertí en el personaje principal de una historia que no escribí, en el centro de una escena que jamás pedí protagonizar. En mi propio barrio las miradas ya no eran las mismas. Había compasión en algunas, burla en otras, y eso
Dolía más que el abandono. Algunas vecinas decían que algo debía haber hecho para que él huyera. Otras susurraban que quizás nunca me amó de verdad. Inventaban cosas, creaban versiones, me despojaban de mi verdad. La crueldad con la que la gente llena vacíos con suposiciones me desgarró. Dejé de salir, de comprar pan, de caminar por la plaza. Me escondí. No quería enfrentar más dedos que me apuntaran, ni labios que murmuraran a mis espaldas. Me convertí en una reclusa dentro de mi propio mundo. Las redes sociales fueron un infierno. Una amiga subió una foto mía llorando en la iglesia sin mi permiso. Se volvió viral. Los comentarios eran como puñales clavándose sin compasión. Se lo merece. Seguro le fue infiel. Qué ridícula con ese vestido tan caro. Cada palabra me hundía más. Intenté cerrar todo, desaparecer digitalmente, pero el daño ya estaba hecho. Yo no era una mujer real para ellos. Era un espectáculo, un meme, un objeto de burla colectiva. Mi familia también sufrió. Mi padre discutía con conocidos que se atrevían a hacer bromas crueles. Mi madre lloraba en silencio. Mis hermanos me miraban con impotencia. No podían hacer nada. El dolor se había expandido como veneno. No solo me habían roto a mí, habían lastimado a todos los que me amaban. Y eso me llenaba de culpa, como si yo fuera la responsable de una vergüenza que jamás provoqué. Soñaba con irme lejos, empezar de cero, donde nadie conociera mi historia, donde pudiera recuperar mi nombre. Porque ya no era yo. Ya no era Lucía, la soñadora, la alegre, la que reía con los ojos. Ahora era solo la novia abandonada. Esa etiqueta pesaba más que el vestido de novia. Era una cruz en mi espalda que no me dejaba caminar erguida. Me robó la identidad, me apagó. Intenté volver a trabajar, pensé que al menos allí encontraría normalidad. Pero incluso mis colegas me trataban con lástima. Las conversaciones cesaban cuando entraba en la sala. Las risas se callaban. Y si alguien me hablaba era solo para preguntarme si estaba bien, como si no pudieran verme más allá del escándalo. Me sentí invisible y al mismo tiempo expuesta, como si ya no pudiera ser tomada en serio, como si fuera una cicatriz andante. Tuve que aprender a fingir, a ponerme una máscara. Sonreía en reuniones, decía que todo estaba bien, que ya lo había superado, pero por dentro me moría cada día un poco más. No por él, ya no era por él. Era por mí, por lo que habían hecho de mí, por cómo me habían convertido en una caricatura de lo que una vez fui. Y eso era mucho más difícil de sanar que un corazón roto. Había noches en las que me miraba al espejo y no me reconocía. Me preguntaba si algún día recuperaría mi reflejo, si volvería a sentirme entera. Porque no era solo el alma lo que dolía, era el cuerpo, los gestos, la voz, la energía. Todo en mí estaba cansado, herido, confundido. Como si la versión de mí que existía antes hubiera muerto en aquella iglesia y lo que quedaba era solo una sombra. Mi terapeuta decía que debía reconstruirme desde los pedazos. Pero, ¿cómo se hace eso cuando la sociedad no te deja olvidar? Cuando hasta tu sombra lleva la marca del abandono. Empecé a escribir. Era lo único que me daba alivio. Cada palabra era un intento de recuperar mi voz. Cada párrafo, una forma de gritar lo que el mundo no quería escuchar, que yo seguía aquí. Un día encontré una carta vieja de mi abuela. En ella me decía que las mujeres fuertes no son las que nunca lloran, sino las que se atreven a volver a levantarse. Lloré como una niña, porque por primera vez en semanas sentí que alguien me veía, que alguien creía en mí. Esa carta fue mi primer paso fuera del pozo. No fue mágico ni inmediato, pero fue el comienzo de algo distinto. Poco a poco comencé a hacer cosas pequeñas, salir a caminar temprano, preparar mi desayuno favorita, poner música que me recordara quién fui. Había días buenos y otros en los que todo se derrumbaba, pero había movimiento, y en ese movimiento empecé a reconstruirme, no para demostrar nada a los demás, sino para encontrarme a mí misma entre las ruinas. Descubrí que el juicio de los demás puede doler más que el abandono, porque mientras el abandono viene de uno, el juicio viene de todos. Pero también entendí que no puedo controlar lo que otros dicen, solo lo que yo decido creer. Y ese fue el comienzo de mi verdadera libertad. No vivir más a través de sus ojos, sino empezar a mirarme con los míos. Nadie entendía por qué comencé a sonreír de nuevo. Después de todo lo que había vivido, lo lógico era quedarme en el suelo. Pero algo en mí se había encendido. No era grande ni fuerte. Era una chispa, una luz diminuta que me decía, todavía puedes. Y aunque tenía miedo de volver a caer, decidí seguir esa luz. No tenía un plan. No sabía hacia dónde iba, pero comencé a moverme, paso a paso, lento, pero con fe.
Un día me levanté, abrí las ventanas y respiré profundamente. Era la primera vez en meses que el aire no me dolía. Me preparé un café, encendí una vela y puse mi canción favorita. Bailé sola, en pijama, con los ojos cerrados. No era felicidad plena, era algo más sutil. Como si el alma me agradeciera por no rendirme, por quedarme incluso cuando todo me pedía desaparecer. En ese momento supe que estaba viva. Decidí volver a escribir, pero no sobre él ni sobre la boda. Escribí sobre mí, sobre mi infancia, mis sueños, mis miedos, mis luces. Me reencontré en cada línea. Descubrí cosas que había olvidado. Recordé que antes de amarlo a él, me amaba a mí, y que esa versión de mí, la original, la auténtica, aún existía. Solo necesitaba ser escuchada otra vez. Así comencé a sanar. Volví a visitar lugares que me hacían feliz, una librería antigua donde pasaba horas, un café donde solía escribir en servilletas, el parque donde mi madre me enseñó a montar bicicleta. Me apropié otra vez de mis espacios, los reclamé como míos, como si estuviera quitando las marcas de dolor para pintar nuevas memorias encima. Y funcionó. Poco a poco, mi ciudad dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un mapa de redescubrimiento. Mi cuerpo también merecía amor. Empecé a cuidarlo. No para gustar a otros, sino para reconciliarme con él. Hacía yoga por las mañanas, caminaba descalza por el jardín, me miraba al espejo sin juzgarme, agradecía a mis piernas por sostenerme, a mis manos por crear, a mi corazón por seguir latiendo. Era un ritual de respeto, como si estuviera pidiéndole perdón a mi cuerpo por tanto abandono emocional. Un día una amiga me dijo, te ves distinta. Y no era mi ropa, ni mi maquillaje, era mi mirada. Ya no estaba perdida, había fuego, había presencia. Me hizo sonreír, porque por primera vez no necesitaba que nadie me validara. Yo misma me reconocía, ya no era la que fue abandonada en el altar. Era la que había elegido no rendirse. Y eso lo cambiaba todo. Mi entorno comenzó a cambiar también. Gente nueva llegó a mi vida, personas que no sabían mi historia, pero que reconocían mi fuerza. Me hablaban con respeto, con cariño, y me daban la oportunidad de ser simplemente yo. Sin etiquetas, sin juicios. Sentí que el universo me estaba recompensando por haber resistido, como si cada lágrima hubiera abonado el suelo para que algo nuevo floreciera. Tomé un curso de fotografía. Siempre había amado capturar momentos, pero lo había dejado por complacer a otros. Redescubrí la belleza de los detalles, la luz entrando por una ventana, una flor marchita, las arrugas en las manos de un anciano. A través del lente aprendí a ver belleza en lo imperfecto, en lo roto. Como si la cámara me enseñara a mirar la vida desde otro ángulo. Y me enamoré de nuevo, de la vida. No era una transformación mágica, había días grises, momentos de duda, pero ya no me asustaban, sabía que eran parte del proceso, que cada sombra tenía algo que enseñarme. Dejé de huir de mi tristeza y empecé a abrazarla, a preguntarle qué necesitaba decirme, a entender que sanar no era olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices sin que duelan al tocarlas. Mi madre me miraba con orgullo, pero también con sorpresa. No sé cómo lo hiciste, me dijo una noche, y le respondí, no lo hice sola, lo hice con cada pedacito de amor propio que fui juntando en el camino. Nos abrazamos largo rato. Fue uno de los momentos más puros que he vivido, porque su abrazo ya no era de consuelo, era de admiración, y eso me llenó el alma. Mi historia ya no era la de una mujer abandonada, sino la de una mujer que eligió no abandonarse a sí misma, que decidió reconstruirse sin pedir permiso, que transformó su dolor en un puente hacia una nueva versión de sí misma. Esa era mi victoria. No necesitaba un altar, ni un vestido blanco, ni promesas rotas. Solo necesitaba mi verdad y el valor para vivirla. Así descubrí que donde todos vieron ruina, yo había comenzado a construir esperanza. Con manos temblorosas, sí. Con lágrimas en los ojos también. Pero con la certeza de que algo hermoso puede nacer del dolor. Y que a veces perderlo todo es el único camino para encontrarse de verdad. Justo cuando empezaba a creer que la calma sería mi única compañía, la vida decidió sorprenderme. Fue una tarde común, de esas que no prometen nada especial. Estaba en una exposición fotográfica local, observando retratos de personas desconocidas. Me gustaban esos eventos porque me permitían estar rodeada de gente sin tener que hablar. Entonces lo vi. Un hombre de mirada tranquila, parado frente a la misma imagen que yo observaba. Sonrió. Y algo dentro de mí, sin entender por qué, se encendió. No era guapo en el sentido clásico, ni tenía una presencia arrolladora, pero había algo en él que transmitía paz. No dijo nada al principio, solo compartimos silencio durante varios minutos.
Luego, sin mirarme directamente, comentó: esa imagen parece triste, pero hay algo esperanzador en sus ojos. Me tomó por sorpresa, porque había descrito exactamente lo que yo sentía, no solo sobre la imagen, sino sobre mí misma. Asentí sin poder responder. Ese fue el comienzo de una conversación que no terminamos esa tarde. Hablamos de arte, de libros, de viajes que soñábamos hacer. Se llamaba Julián y tenía una forma de escuchar que desarmaba cualquier barrera. No preguntó sobre mi pasado, no hizo suposiciones, solo me escuchó, como si su única misión fuera entender, no juzgar. Fue extraño y al mismo tiempo profundamente reconfortante. Me sentí segura, algo que no sentía desde hacía mucho. Nos volvimos a ver una semana después en el mismo café donde solía escribir en servilletas. Esta vez fui yo quien llegó con palabras listas para ser compartidas. Le conté de mi pasión por la escritura, de los textos que guardaba en cajas, de los cuentos que nunca terminé. Él me animó a retomarlos. Me habló de un proyecto que dirigía con jóvenes escritores. Me invitó a formar parte. Al principio dudé, tenía miedo de volver a creer, pero acepté. Y no por él, sino por mí. Porque sentí que algo en ese proyecto podía ayudarme a sanar aún más. Me sumergí en la escritura como nunca antes. Cada historia que contaba tenía un pedazo de mi alma. Julián leía cada texto con atención y siempre encontraba algo bello incluso en lo más oscuro. Me hacía sentir vista, no como víctima, sino como autora de mi propia narrativa. Eso cambió todo. Pasaron los meses y nuestra conexión creció. No había urgencias ni promesas vacías, solo presencia, apoyo y mucha ternura. Me enseñó a volver a confiar sin pedir garantías, a dejar que la vida me sorprendiera sin tener que controlar todo. Había días en los que dudaba, en los que los fantasmas del pasado querían hablar más fuerte, pero Julián siempre supo estar sin invadir, solo estar. Y eso para mí era amor en su forma más pura. Una noche mientras caminábamos bajo la lluvia me tomó de la mano, no dijo nada, solo apretó mis dedos con fuerza, y yo no los solté. No necesitaba palabras, no necesitaba un te amo dicho a gritos, porque ese gesto silencioso y sincero me dijo todo. Supe en ese momento que estaba lista, que lo había soltado al otro, que por fin había espacio para algo nuevo. Pero no fue solo su presencia lo que cambió mi vida, fue la forma en que me impulsó a descubrir nuevas versiones de mí misma. Comencé a dar talleres de escritura, a publicar pequeños textos en redes. Gente que no me conocía empezó a escribirme, a decirme que mis palabras los habían tocado. Sentí que lo que había vivido no fue en vano, que mi dolor podía ser útil, que mi historia podía iluminar a otros. Volví a reír con ganas, a bailar bajo la lluvia, a cantar sin importar si desafinaba. Me permití ser ridícula, libre, feliz. Julián y yo construimos un vínculo basado en la verdad, sin máscara, sin necesidad de aparentar perfección. Nos mostrábamos vulnerables, y en esa honestidad encontré un amor más fuerte que cualquier cuento de hadas. Un amor que no necesitaba altar, porque se celebraba cada día, en lo cotidiano. Mi madre me abrazó una tarde y me dijo: «Nunca imaginé que renacerías con tanta luz». Le respondí: «Yo tampoco, mamá, pero quizás todo esto era necesario para volver a ser yo». Entendí que a veces la vida nos quiebra para obligarnos a reconstruir con materiales nuevos, que el alma también tiene derecho a renovarse, que las historias más bellas no siempre empiezan con «érase una vez», pero sí pueden tener un «y vivió en paz». Volví a pasar por aquella iglesia un año después. Estaba cerrada. Me quedé frente a sus puertas en silencio. No sentí odio ni tristeza, solo agradecimiento, porque sin aquel abandono nunca habría descubierto mi fuerza. Cerré los ojos, respiré hondo y sonreí. Había sobrevivido, y no solo eso, me había transformado. Ya no era la misma, era más completa, más libre, más yo. Así fue como la vida, en su infinita sabiduría, me dio una sorpresa que cambió mi rumbo para siempre. Una herida se convirtió en puerta, una caída en impulso, y un adiós en la oportunidad más bella de mi existencia: volver a elegirme, sin miedo. Una mañana, mientras me peinaba frente al espejo, algo en mi reflejo me detuvo. No era el cabello, ni el maquillaje, ni la ropa, era mi mirada. Esa mujer que me observaba tenía fuego en los ojos. Era la misma que había sido destruida en un altar, pero ahora estaba de pie. Y no solo eso, brillaba. Me acerqué un poco más y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que veía. Me sentí orgullosa, porque había llegado hasta ahí sola. Recordé a esa Lucía que lloraba sin consuelo, que dormía abrazada al vestido de novia como si fuera un escudo. Recordé sus miedos, su culpa, su tristeza infinita, y la abracé con el pensamiento:
Quise decirle que todo pasaría, que no era el final, que un día ella misma volvería a respirar sin dolor, porque esa mujer rota era también la raíz de la mujer que ahora era, una que no necesitaba aprobación ni permiso para florecer. Me convertí en la mujer que no solo sobrevive, sino que transforma cada herida en arte, en palabras que sanan, en miradas que inspiran, en pasos firmes sobre el mismo suelo que antes dolía. Me convertí en mi propio faro, en mi propia red, en mi propia guía. Ya no buscaba que alguien viniera a rescatarme, porque entendí que la única salvación verdadera nace desde dentro, y eso me dio una fuerza que jamás imaginé tener. El miedo seguía existiendo, claro, nunca se va del todo, pero ya no tenía el poder de antes. Lo miraba de frente y caminaba con él. Sabía que temblar no me hacía débil, me hacía humana. Y ser humana era mi mayor fortaleza, porque había aprendido a sentir sin avergonzarme, a llorar sin esconderme, a reír sin explicaciones. Me había quitado tantas máscaras que lo único que quedaba era verdad, y eso era suficiente. Mi trabajo empezó a florecer, mis escritos llegaron a lugares que nunca imaginé, me invitaron a dar charlas, a contar mi historia, y aunque al principio me temblaba la voz, aprendí a sostenerla, porque sabía que cada palabra podía encender una chispa en alguien más. Y si al menos una mujer se sentía comprendida, acompañada, menos sola, entonces valía la pena. Todo el dolor, toda la caída, todo el proceso. Un día una joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Me dijo que había estado a punto de rendirse, pero que un texto mío le había devuelto la esperanza. Me abrazó fuerte, como si yo fuera su hermana, su amiga, su reflejo. Y en ese instante supe que todo tenía sentido, que no había sido en vano, que incluso los capítulos más oscuros de nuestra vida pueden alumbrar el camino de alguien más. Empecé a escribir un libro, no sobre él, no sobre el abandono, sino sobre el renacimiento, sobre el viaje hacia adentro, sobre la magia de reconstruirse. Cada página era un acto de amor propio, una celebración de mi historia, de mis errores, de mis aprendizajes. Era un homenaje a todas las mujeres que han sido rotas y aún así eligen volver a amar, empezando por ellas mismas. Mi madre lo leyó antes que nadie, lloró en silencio, acariciando cada página como si tocara una herida cerrada. Me dijo, eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Y yo le respondí, no, mamá, solo soy una mujer que ya no se rinde. Y en esa frase me reconocí, porque por fin sabía quién era. Y lo que es mejor, sabía quién ya no quería volver a ser. Julián seguía a mi lado, apoyando cada uno de mis pasos sin intentar dirigirlos. Nuestra relación crecía sin prisa, sin máscaras. Había aprendido a amar sin necesidad de posesión, a valorar el amor como espacio seguro, no como dependencia. Y eso me liberó, porque ahora sabía que podía amar profundamente sin perderme, sin dejar de ser yo. Volví a mirar fotos antiguas. Algunas me dolían, otras me hacían sonreír. No quise borrarlas. Formaban parte de mi historia. No necesitaba olvidar para sanar. Solo necesitaba resignificar. Mirarlas con compasión, con gratitud por todo lo que había aprendido, porque cada versión de mí, incluso la que más sufrió, contribuyó a mi renacimiento. Y merecía ser honrada. La mujer que era ahora caminaba con paso firme, con voz clara, con una sonrisa que nacía desde el alma. Ya no pedía permiso para existir ni explicaciones por su pasado. Había encontrado su centro, su propósito y, lo más importante, su paz. No perfecta, no invulnerable, pero real, humana, poderosa, completa. Así fue como me convertí en la mujer que mi yo del pasado necesitaba. No para vengarse, no para demostrar nada, sino para abrazarse, para decirle al oído con ternura, sobrevivimos y ahora vamos a vivir como nunca antes. Durante años crecí soñando con finales felices. Películas, novelas, canciones, todo hablaba del amor como destino, de que al final siempre habría alguien que llegaría a completarte. Pero después de todo lo vivido, entendí algo diferente. No necesitaba que alguien llegara a salvarme. No necesitaba un final perfecto. Lo que de verdad necesitaba era un comienzo. Uno mío, sin adornos, sin expectativas que no fueran mías. Un comienzo que no naciera del dolor, sino de la decisión, de elegirme, de respetarme, de decir hasta aquí al pasado y bienvenida al presente. Porque aprendí que muchas veces nos aferramos a lo conocido aunque nos duela, solo por miedo a lo nuevo. Y yo ya no quería vivir con miedo. Ya no quería ser una versión reducida de mí por agradar a otros. Ya no quería ser historia de nadie. Quería ser protagonista de la mía. Empecé a escribir cada día una línea nueva en mi libreta de comienzos. No eran frases perfectas ni profundas, eran reales.
Hoy desperté sin ansiedad, hoy dije que no y no me sentí culpable, hoy reí sin motivo. Cosas pequeñas, sí, pero llenas de sentido, porque cada paso era una declaración. Sigo aquí, me pertenezco, me respeto, me celebro, incluso en lo simple, incluso en lo invisible. Me mudé a un departamento pequeño, lleno de plantas y luz natural. Era mi santuario, no necesitaba grandeza, solo paz. Decoré cada rincón con objetos que me recordaran quién era. Fotos de viajes, libros que me hicieron soñar, frases que escribí en mis noches más oscuras. Y allí, entre paredes blancas y ventanas abiertas, volví a nacer. Nadie me esperaba, nadie me juzgaba, solo yo, y eso bastaba. Julián entendió ese proceso. Nunca intentó ocupar espacios que no le correspondían. Me miraba crecer con ternura, me acompañaba sin invadir. A veces nos veíamos, a veces no, pero siempre estaba. Era amor sin cadenas, sin urgencia, sin miedo. Un amor que me enseñó a respirar, a confiar, a creer que se puede querer sin perderse. Y eso me sanó más que 1000 promesas rotas. Volví a estudiar. Me inscribí en un diplomado en literatura contemporánea. Quería expandir mis horizontes, descubrir nuevas voces, aprender con otros. Me sentía viva, curiosa, hambrienta de mundo. Conocí personas maravillosas, almas que también se estaban reconstruyendo. Y en cada conversación, en cada lectura, sentía que estaba caminando hacia mi mejor versión. No por destino, por elección. También volví a bailar. Tomé clases de tango, de salsa, incluso de flamenco. Reencontré mi cuerpo, sus movimientos, sus silencios, sus límites. Lo abracé, ya no como herramienta para gustar, sino como templo, como territorio sagrado que merecía gozo. Me sentí poderosa, bella, vibrante. Como si cada paso al compás de la música limpiara los restos del pasado. Empecé a viajar sola, a pueblos cercanos, a playas escondidas, a montañas silenciosas. Me llevaba una libreta, una cámara y mi alma abierta. Escribía sobre lo que veía, lo que sentía, lo que soñaba. Descubrí que no hay compañía más profunda que la propia, y que el silencio, cuando no asusta, puede ser el lugar más honesto. Aprendí a estar conmigo sin necesidad de escapar, y eso fue libertad. Algunos días aún dolía. La herida no desaparecía por completo, pero ya no era una prisión. Era una cicatriz, una marca que me recordaba lo fuerte que era, que había sobrevivido a la tormenta, que había sembrado flores en el barro, que había aprendido a hacer del dolor una fuente de belleza y que incluso las lágrimas podían regar nuevos comienzos. Escribí el último capítulo de mi libro Una tarde de lluvia. Cerré la laptop y lloré, no de tristeza, de alivio, de gratitud, porque esa historia que empezó con abandono terminaba con amor propio, con dignidad, con fuerza. No necesitaba que alguien regresara, no necesitaba una boda pendiente, solo necesitaba mirar atrás y decir, lo logré. Y eso era más que suficiente. Mi historia ya no era un final, era una puerta abierta a nuevas posibilidades, a nuevas versiones de mí, a nuevas formas de amar, de vivir, de soñar. Y en ese momento entendí que los finales felices son hermosos, pero los nuevos comienzos, cuando se hacen con el alma, son transformadores, porque no dependen de nadie más, solo de una misma. Así descubrí que no necesitaba un final feliz, necesitaba un nuevo comienzo, y ese comienzo por fin era mío. Antes creía que amar significaba entregarlo todo, ceder, callar, adaptarse. Pensaba que amar era desaparecer un poco para que el otro brillara, que si no dolía no era real, que si no se sufría no era profundo. Crecí viendo amores que se gritaban, que se rompían y luego se perdonaban llorando, amores que parecían guerras. Y me convencí de que así debía ser, que el amor era fuego, aunque quemara, pero no. Con el tiempo, con el dolor, con la reconstrucción, entendí otra cosa. El amor no debe doler, no debe consumir, no debe exigir que te abandones a ti misma. El verdadero amor no llega a llenarte porque no estás vacía, llega a acompañarte, a sostenerte, a celebrar contigo lo que ya eres. El amor real no pide espacio, lo crea, no exige máscaras, te abraza desnuda con todo lo que traes. Con Julián aprendí a amar de nuevo, a mi ritmo, sin miedo, sin prisas. No necesitábamos promesas eternas ni juramentos frente a testigos, solo mirarnos a los ojos y saber que estábamos eligiéndonos cada día desde la libertad. Él me enseñó que podía ser amada sin tener que mendigar afecto, sin tener que esconder mis heridas, sin tener que ser menos para no incomodar. Me dejó ser, y eso fue lo más bello. Ser sin adornos, sin maquillaje emocional, sin esa necesidad de demostrar que soy fuerte todo el tiempo. Con él pude llorar sin sentirme débil, reír sin culpa, callar sin que el silencio pesara. Pude mostrar mis cicatrices y ver que no se alejaba,
Al contrario, las tocaba con respeto, como si cada una contara una historia digna de ser escuchada. No fue perfecto. Ninguna relación lo es. Tuvimos diferencias, momentos de duda, silencios incómodos, pero aprendimos a hablar, a no suponer, a elegir el respeto antes que el orgullo, a entender que no se trata de ganar discusiones, sino de cuidar el vínculo, que el amor no es una competencia, sino un puente, uno que se construye con paciencia, con verdad, con ternura. También aprendí a poner límites, a decir esto no me hace bien sin miedo a ser abandonada, porque ya no me abandonaba yo. Ya no traicionaba mis intuiciones, ya no callaba lo que dolía por miedo a parecer difícil. Y al hacer eso descubrí algo increíble. El otro también crecía. Porque cuando uno se ama, inspira al otro a hacer lo mismo, y el amor deja de ser carga y se vuelve impulso. No renuncié a mis proyectos por él, ni él por mí. Nos acompañamos, nos alentamos, a veces nos equivocamos, claro, pero siempre volvimos al centro, a ese lugar donde uno se siente hogar en la piel del otro, donde no hay máscaras ni estrategias, donde se puede respirar hondo sabiendo que no se está solo, donde el amor no aprieta, no limita, expande. Volver a amar fue un acto de coraje, pero no más que amarme a mí primero. Porque ahora entiendo que el amor no debe ser un sacrificio, debe ser una elección libre, honesta, constante, una danza en la que ambos pueden brillar, en la que nadie se borra, en la que cada uno aporta su luz sin opacar al otro. Y cuando eso ocurre, todo cobra sentido. Una tarde, mientras leía en la terraza, Julián me miró y dijo, «Gracias por elegirme sin dejar de elegirte». Me estremecí, porque en esa frase estaba todo lo que había aprendido. El amor no debía ser una jaula disfrazada de castillo, sino un espacio abierto donde volar juntos sin atarse las alas, donde el amor no pesa, eleva. A veces pienso en mi antiguo yo, aquella que se anulaba por miedo a perder al otro, y le sonrío con compasión porque hizo lo mejor que pudo con lo que sabía, porque buscaba amor donde solo había vacío, y porque, en el fondo, siempre supo que merecía más. Solo necesitaba recordarlo. Solo necesitaba pasar por todo para llegar hasta aquí. Hoy, si alguien me pregunta qué es el amor, no hablo de flores, ni de anillos, ni de cuentos de hadas. Hablo de paz, de risa compartida, de silencio cómodo, de respeto mutuo, de dos caminos que se cruzan sin chocar, de mirar al otro sin perder el propio reflejo. Eso es el amor. Eso aprendí, eso construí. Y así fue como aprendí a amar sin perderme, a caminar de la mano sin dejar de andar mi propio camino, a construir un nosotros sin derribar mi yo, a elegir cada día con ternura, con firmeza, con libertad. Hubo un tiempo en que no podía pronunciar su nombre sin que mi voz se quebrara, en que recordar ese altar vacío me dejaba sin aire, en que escuchar una canción romántica bastaba para hacerme llorar. Mi pasado era una herida abierta, un eco constante de lo que perdí, pero ya no. Hoy miro hacia atrás sin miedo, sin rencor y, sobre todo, sin dolor, porque entendí que no fui víctima, fui el inicio de algo nuevo. Mi pasado me enseñó más que cualquier libro. Me mostró quién era en los momentos más oscuros. Me reveló la fuerza que ni yo sabía que tenía. Me obligó a soltar lo que no era amor, a soltarme a mí misma para reencontrarme con más verdad. No fue fácil, pero fue necesario, porque sin esa caída jamás habría aprendido a volar. Hoy no borro lo que viví, lo honro, porque me trajo hasta aquí. Contar mi historia ya no es un acto de tristeza, sino de esperanza. Porque cada vez que comparto lo vivido, alguien más se siente menos sola. Alguien más encuentra una chispa en medio de su oscuridad. He recibido mensajes de mujeres de todas partes, diciendo, yo también pasé por eso. Gracias por poner en palabras lo que nunca supe decir. Y en cada mensaje, mi pasado se transforma en luz. Lo que antes fue vergüenza, ahora es bandera. Lo que antes ocultaba, ahora comparto con orgullo. Porque no hay nada más valiente que mostrar las cicatrices sin esconderlas. No como advertencia, sino como mapa, como prueba de que es posible reconstruirse, de que lo roto también puede ser bello, y de que el amor propio no nace en la comodidad, sino en medio del caos. Julián me acompañó a la presentación de mi primer libro. Estaba nerviosa, emocionada, agradecida. Cuando subí al escenario y vi tantas caras atentas, sentí que cada palabra escrita en Noches de Jam tenía sentido. Leí un fragmento sobre el abandono y todos guardaron silencio, no por tristeza, por respeto, porque sabían que ese dolor ahora era fuerza compartida. Después del evento, una joven me abrazó temblando. Me dijo que había estado a punto de casarse con alguien que no la valoraba, que mi historia le dio el valor de parar, de volver a mirarse.
y supe sin duda que todo lo vivido tenía propósito, que incluso lo más duro puede ser semilla, que a veces ser testimonio es el mayor regalo que uno puede ofrecer. Mi madre me besó la frente esa noche. Te convertiste en la mujer que siempre soñé que fueras, me dijo, y lloramos juntas, porque ambas habíamos sanado, porque su hija ya no era la sombra de una promesa rota, sino una mujer completa. Y en ese abrazo sentí que mi linaje también se curaba, que todo lo que ellas no pudieron decir ahora tenía voz a través de mí. Regresé a la iglesia donde fui abandonada, esta vez no para llorar, sino para agradecer. Me senté en silencio, respiré profundo y sonreí, porque entendí que lo que parecía un final fue el mejor comienzo, porque ya no era esa mujer rota de hace años, era una autora, una guía, una mujer enamorada de sí misma, una mujer que había vuelto a nacer. Perdoné, no por él, por mí, porque no quería seguir cargando un peso que ya no era mío, porque el rencor encadena y yo había nacido para ser libre. Le deseé bien, en silencio, con sinceridad, y al hacerlo, sentí como algo dentro de mí se liberaba, como si al fin cerrara la última puerta del pasado, no para olvidarlo, sino para poder caminar más ligera hacia el futuro. Ahora escribo cada día, sobre amor, sobre renacer, sobre mujeres que se reconstruyen, ya no desde la tristeza, sino desde la inspiración. Mi voz que una vez tembló ahora guía a otras, y mi historia que una vez me rompió, ahora sana. No soy una heroína, no soy perfecta, solo soy una mujer que se atrevió a mirarse con honestidad y a elegirse con amor. No temo al futuro, porque sé de lo que soy capaz, porque ya no busco finales de cuentos, sino caminos verdaderos, porque aprendí que la felicidad no se encuentra, se construye, con verdad, con paciencia, con amor propio y sobre todo con libertad. Esa libertad que tanto me costó y que ahora cuido con el alma. Mi pasado ya no duele, ahora inspira, es la raíz de mi fuerza, el inicio de mi vuelo, la historia que antes me rompía, ahora me define. Y si tú que me lees estás rota hoy, recuerda esto, también puedes volver a empezar, no para ser quien eras, sino para convertirte en quien siempre debiste ser. A veces la vida nos arranca el suelo de los pies sin previo aviso, nos deja en medio del dolor, sin mapa, sin refugio, sin certezas. Yo estuve ahí, en ese lugar oscuro donde las lágrimas no bastan, donde el silencio grita, donde parece que no hay salida. Pensé que no volvería a sonreír, que mi historia terminaría marcada por aquel altar vacío, pero estaba equivocada, porque cada final trae escondido un renacimiento. Fui esa mujer rota, juzgada, burlada, olvidada, pero también fui la que eligió no quedarse allí, la que lloró, sí, pero también la que se levantó, la que convirtió su dolor en palabras, su historia en faro, su voz en abrazo para otras, porque entendí que no se trata de lo que nos hacen, sino de lo que hacemos con eso. Y yo elegí transformarlo, elegí sanar. No fue rápido, no fue fácil, hubo recaídas, hubo días de silencio, noches de miedo, pero cada paso me acercó a la mujer que soy hoy, una mujer completa. No por ser perfecta, sino por ser real. Una mujer que se mira al espejo con compasión, con respeto, con amor, que no necesita validación para sentirse valiosa, que aprendió a vivir desde adentro. Hoy camino con la frente en alto, no porque no tenga cicatrices, sino porque cada una me recuerda lo lejos que he llegado, porque cada lágrima me construyó, porque cada no puedo más fue vencido. No olvido lo que viví, pero ya no duele, ya no pesa, ahora me impulsa, me inspira, me convierte en testimonio vivo de que sí es posible volver a empezar. He dejado de buscar finales felices. Ahora me interesan los comienzos sinceros, los procesos reales, las verdades incómodas, los amores que no se imponen, que no duelen, que no exigen que una deje de ser quien es. He aprendido que merezco paz, que merezco ternura, que merezco una vida que me abrace, no que me rompa. No tengo todas las respuestas, no tengo todo resuelto, pero tengo algo que antes no tenía: claridad. Sé quién soy, sé lo que valgo, sé lo que no vuelvo a permitir. Y sobre todo, sé que no necesito ser elegida por nadie más para sentirme completa, porque yo me elijo cada día, con mis luces y mis sombras, con mi historia entera. A las que me leen, a las que se sienten reflejadas, quiero decirles esto: no están solas, no son menos, no están rotas para siempre. Lo que hoy duele, mañana será enseñanza. Lo que hoy parece ruina, mañana será raíz. Y lo que hoy parece imposible, solo está esperando que te atrevas a intentarlo, paso a paso, lento, pero tuyo. No somos débiles por llorar, somos fuertes por seguir, por reconstruirnos, por volver a confiar, por seguir creyendo, incluso con el corazón hecho pedazos, porque quien se reconstruye desde el dolor brilla distinto, no más fuerte, más honesta.
Y en ese brillo hay algo que nada ni nadie puede apagar. Hoy sé que aquella boda cancelada no fue una tragedia, fue mi renacer. Fue la señal que necesitaba para mirarme de frente, para soltar lo que no era mío, para dejar de buscar amor donde no había respeto. Fue la puerta que se cerró para que otras se abrieran. Puertas hacia mí, hacia mi libertad, hacia mi propósito. Y si pudiera volver al pasado no cambiaría nada, porque todo lo que viví me hizo quien soy, porque aprendí a amar de verdad, empezando por mí, porque ya no necesito cuentos de hadas. Mi realidad con sus cicatrices es más bella que cualquier ficción, porque está llena de verdad, de alma, de vida. Gracias por acompañarme hasta aquí, por leerme, por sentir conmigo, por dejarme entrar en tu historia a través de la mía. Si algo de todo esto tocó tu corazón, entonces ya valió la pena, porque no escribí esto para mí, lo escribí para nosotras, para todas las que hemos sido derrumbadas y aún así elegimos florecer, porque al final no importa quién nos haya fallado, quién nos haya dejado, quién no haya sabido vernos, lo que importa es que nosotras sí nos vemos, y cuando una mujer se ve con amor, el mundo entero empieza a cambiar.